Divoxradio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. Y ya estamos conversando de lleno con nuestro invitado hoy, Nicolás Llévenes, un startupero que es un ingeniero, ¿cierto? Que nos va a... Primero lo vamos a saludar y le vamos a dar la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Nicolás? Bueno, Antonio, muchas gracias por la invitación. Muy bien de recibir esta invitación para conversar de un tema, como mencionabas, muy interesante. Así que muchas gracias nuevamente. Claro, vamos a ir conversando qué significa energía consciente, cómo podemos hacer la nuestra, cómo ya sea en las empresas, en las instituciones de salud, en nuestros propios hogares, podemos hacer uso de esta energía consciente, ¿cierto? Más bien hacernos conscientes de la energía que gastamos y cómo podemos ahorrar también en eso. Quiero primero que nada que nos cuentes, Nicolás, tú eres ingeniero de la Universidad Técnica Federico Santa María. ¿Cómo llegaste a desarrollar esta startup? Y cuéntanos cuál es la diferencia entre un emprendimiento y una startup, por cierto. Claro, bueno, pecados de la juventud, no, más bien. Inicié esto más que como ingeniero con la temática que acabas de mencionar, de cómo hacer más consciente efectivamente el uso de energía. Y aunque suene un poco contradictorio, yo sentía que la energía en sí tiene un lenguaje muy ingenieril, sin embargo, es algo que se usa comúnmente por todas las personas, entonces claramente tenía que salir de este ambiente solamente ingenieril. ¿Cómo inicié con esto? Bueno, siempre me gustó emprender, yo creo que por ahí va la temática en sí, no era el inicio del tema energético, pero mis primeros emprendimientos fueron en base a gestión de energía con paneles solares, ¿cierto? A nivel de lo que es generación. Y luego, a medida que fue pasando el tiempo, me di cuenta que el poder del uso de la energía no dependía solamente de las distribuidoras de energía, sino de quienes usan la energía. O sea, todas las personas son un componente demasiado relevante para mejorar el uso de la energía. No solamente aquellos que son expertos en electricidad, sino que todas las personas que se involucren tienen un impacto muy grande. Entonces, básicamente me junté con un par de compañeros que estaban igual de locos por hacer un emprendimiento, y en ese sentido tocó un tiempo de investigación para luego en el 2018 comenzar recién la aventura de Clicky con nuestros primeros clientes, pero muy, muy entretenido el camino. Pero eso es ser un emprendedor también. Cuéntanos que, lo comentábamos antes, no solo es trascender, es hacer algo que nadie hizo antes, ¿cierto? Sino que hacerlo con riesgo, algo que tú no sabes si te va a rendir, si vas a perder el trabajo de un año entero desarrollando una idea. ¿Cuánto tiempo le has dedicado a este emprendimiento que es Clicky, que es ya lo vamos a contar en detalle, pero ¿cómo uno desarrolla esta startup? Claro, ahí justamente la consulta que mencionabas de la diferencia entre un emprendimiento y una startup. Se suele relacionar la startup con innovación tecnológica. Y yo creo que más que solo tecnología tiene una relación con innovación, pero con alto riesgo, de no saber los caminos que estás yendo, ¿cierto? Es un bosque que al principio se ve un poco oscuro y que luego lo vas descubriendo. Obviamente existen metodologías para hacer esto, no somos la primera startup del mundo, pero también eso hace que la pasión, las personas que trabajan detrás de esto tienen esa pasión por descubrir algo nuevo. Entonces, principalmente esa innovación a ciegas es la diferencia entre un emprendimiento y una startup, diría, desde mi punto de vista. Claro, entre hacer algo como seguro, no sé, sopaipillas y pararte en la esquina, que seguro que las vendes, pero no vas a poder como innovar en eso, no vas a mejorar, no sé, el rendimiento energético del ecosistema. Yo quiero aquí, sacarme el sombrero a las generaciones nuevas que hacen estas innovaciones que de repente toman este rumbo así como Colón tomó las carabelas y se van un poco como siguiendo su intuición de que van a hacer algo realmente grande, realmente importante. Ahora, es interesante esto porque en el fondo cuéntanos un poquito de ¿por qué el ahorro energético? ¿Cuáles son los beneficios puntualmente de esto, de la transformación energética del ahorro?
Claro, bueno, en primer lugar, nosotros nos enfocamos hoy día a gestionar la energía, a ser partner energético, ¿cierto?, de la empresa, en ayudar a esta transformación energética. El beneficio directo en esto decirlo, es en ahorro de dinero, claramente. El hecho de disminuir los consumos de energía tienen relación directa con ahorrar, ¿cierto? Nicolás, ¿cuáles son los beneficios del ahorro energético? ¿Cómo puede ser tan importante y trascender esto de la transformación energética? Claro, efectivamente nosotros hoy día ayudamos principalmente a empresas en esta transformación energética. El beneficio, obviamente, directo y tal vez más transaccional que existe en esto es el ahorro en el sentido de dinero, ¿cierto? Ahorro energético de inmediato tiene una implicación en mejorar el ahorro en dinero, que tiene implicaciones directas en la utilidad de la empresa. Pero más allá de eso, como tú bien comentabas, esto tiene otros alcances de beneficio. Al ahorrar un 20% de energía, que es el promedio que podría alcanzar una empresa gracias a soluciones como la nuestra, 20% en costos energéticos. Está entre un 8 y un 20%. Uno de nuestros clientes, OXXO, logró el 20% claramente y ellos tienen un involucramiento constante con nosotros, así que ha sido, nada, felicitaciones para ellos principalmente. Pero eso tiene implicaciones de inmediato con la disminución de la huella de carbono. Claro, y ahí nos beneficia el tiro a nosotros como especie humana, como salud, como medio ambiente. Claro, y a veces eso no estaba tomándose en cuenta por el solo hecho que no se estaba midiendo. Al comenzar a medirse, que es lo que justamente también buscamos nosotros, se comienza uno a dar cuenta del impacto real que significa esto. Solo por mencionar algo, este mismo caso, tomando el de las tiendas de conveniencia OXXO, el ahorrar entre un 20%, 17%, etcétera, tiene una implicancia en ahorro en 390 toneladas de CO2 al año. Wow. Eso es como plantar un bosque de 16.000 árboles. Entonces, claramente, el hacer que las empresas disminuyan su consumo, y más bien uno dice, el hacer no es tan así, porque son ellos mismos los que generan estas acciones, nosotros los ayudamos en este camino, tiene una implicancia directa a la sustentabilidad, sostenibilidad y medio ambiente, obviamente. Así que son muy grandes los beneficios, no solo para la empresa, sino que para todos. Mira qué interesante, porque esta mentoría, este acompañamiento, como señalarle la ruta a cada empresa, que ustedes están asociados con grandes empresas, tiene formas completamente distintas según sea el giro de lo que se trate. Me imagino que las tiendas de conveniencia en cada esquina son un sistema completamente distinto a una gran empresa de retail, por ejemplo, o una planta donde se produzca una materia prima, por ejemplo, cobre. Cada una tiene una solución energética completamente independiente. Y en eso también hay que entender que hay que poner otros aspectos, como por ejemplo la transformación digital, que para esto es un lenguaje que hay que aprender. Lo digital ya llegó para nuestro beneficio. Cuéntanos un poco cómo dialoga, cómo se tiene que incorporar esta transformación digital para hacer este ahorro. Sí, es súper relevante lo que comentas, de que cada empresa es un mundo distinto, pero suele haber una componente que hace que esto sea más simple, y es el propósito que tiene esto. O sea, el propósito de ahorrar energía y disminuir la huella de carbono. Entonces, mientras más apropiado esté esto, la contraparte, la empresa, mientras más activas estén las personas para hacer esto, más rápido lo logran. Eso de que exista analfabetismo digital se suele romper. ¡Qué duro! Sí, así lo dicen. Varias startups hablan del analfabetismo digital, que puede existir en Chile o en otros países de la región. Yo no lo veo tan así, en el sentido de que esa barrera es bastante rápida de romper mientras las personas se involucren en el propósito que tiene esa herramienta digital. Porque si una herramienta digital no tiene un propósito, obviamente, no tiene por qué ser usada, y es así. Tiene muchas ventajas la transformación digital y energética del mismo lado.
Uno, obviamente, disminuye los costos para poder implementar, ¿cierto? Un proyecto. El hecho que nosotros monitoreemos la energía, el consumo, ¿cierto? El tener esta información hace que es como que uno prendiera una luz. Generalmente, y esto pasa en las casas, yo podría preguntar a las personas, ¿en qué gastaste la energía el día de hoy? No van a saber cuánto gastaron en el microondas, ni en la lavadora, etc. Entonces, lo que buscamos nosotros en esta transformación energética, lo primero es iluminar un lugar. O sea, prender la luz y decirle, mira, gastaste tanto en la lavadora, tanto en el microondas, lo gastaste de esta forma, puedes mejorar de aquella forma. Pero lo primero es tener la información de saber cómo, cuándo y dónde se utiliza la energía. Porque obviamente si yo lo hubiera sabido antes, hubiéramos hecho más eficientes los procesos desde tantos años, porque ahora que tú lo dices, uno sabe en retrospectiva cuánto gastó el mes pasado en la luz, en cualquier cosa, en internet, en el agua, lo que sea. Pero lo interesante de esto es cómo hacen los cambios para adelante, cómo gestionas tus datos en el fondo, pero para eso tienen que existir esos datos. Exactamente. Y es justamente nosotros decimos la gestión del médico forense, esa cuando llega la factura o la boleta a fin de mes, y con esos datos que son bastante áridos, si uno ve inclusive la factura de su casa de electricidad, dicen que no entiende nada. Ok, ya la máxima interacción que hay es pagar la energía. Es binaria, claro. Te llega una boleta, la pagas. Esa es la interacción que uno tiene con la energía. Y eso increíblemente ocurre en algunas empresas. Ocurre. Claro, entonces justamente está lo que mencionas de tener esa gestión dinámica y flexible y oportuna. Como nosotros le mencionamos, que pasar de ser un médico forense, sin menospreciar nada de eso, obviamente, a pasar a ser un piloto de avión que sabe exactamente dónde ir, cómo ir, está todo monitoreado, y no solamente lamentarse porque el muerto ya está. Eso es sumamente relevante a la hora de gestionar. Es que ahí el tema de gestión es, no solo ya te iluminaste con los datos, sino qué haces con ellos, porque en el fondo si tú dices, ok, ya sé que si queda la luz prendida en toda la clínica en la noche, porque no hay nadie que está encargado de apagar la luz, ni nadie cuestiona que se queden las luces prendidas. Bueno, ¿qué hago con eso? Tengo que involucrar a las personas que en el comprender que el solo gesto de apagar la luz en un lugar en que no va a haber nadie en la noche va a ser 390 toneladas de CO2 al año de diferencia, como tu contribución a la causa, al medio ambiente, pero para eso tenemos que tener, tal como tú decías, personas que tengan de alguna forma un propósito, que lo comprendan, pero además que se involucren y que involucren a los demás. O sea, el entender esto no es que alguien te mande a ahorrar, sino que tú estés convencido de que es la única salida para la especie humana. O sea, yo creo que en este momento estas soluciones que van naciendo de mentes brillantes que hacen estos startups como tú, nos van iluminando de un plumazo a toda una generación que no tenía este gesto simple de apagar la luz cuando tú salías de una habitación. Exacto. Ocupamos combustible fósil, pues imagínate. Exacto, y aquí viene la parte más relevante de lo que acabas de mencionar. Yo creo que aquí está el punto clave de todo. Y aquí hay un mantra que nosotros decimos: es mejor cambiar comportamientos que equipamientos. Ah, mira, te salió verso. Sí, se suele creer que la energía la tiene que tratar un experto que viene de un lado que uno desconoce y mueve unos tornillos y cambia un equipo y resulta que ahí hace una eficiencia energética. Cuando la realidad es que las personas que usan la energía todos los días son aquellos los que realmente pueden crear un impacto. Y aquí es justamente cómo cambiamos el comportamiento. No basta con decir, sé una buena persona, apaga la luz, etc. Las personas necesitan un poco más que eso. Yo no creo que las personas sean malas de por sí, digan, voy a dejar prendida la luz para gastar más energía y dañar al medio ambiente. Pero las personas... No hay conciencia de eso. Exactamente, pero las personas necesitan un feedback de sus acciones.
Es como enviar a un niño al colegio en primero básico y sacarlo en cuarto medio sin darle ni un feedback y esperar que le vaya bien en la vida. Probablemente no va a ser así. Hay que dar feedback constante para que las personas entiendan el impacto de sus acciones. Aquí juega un rol muy importante la psicología y la neurociencia, que nos ha ayudado a comprender cómo las personas, al mostrar cierta información, pueden cambiar sus hábitos de consumo. Y eso es también algo que tiene la plataforma Clicky de por sí. Involucramos justamente estas metodologías de la neurociencia, como mostrar información de tal manera que se logren cambios de hábitos de consumo. Oh, pero esto es fascinante, pero mira, se nos pasó el primer bloque de conversación así, tan rápido. Vamos a ir a la pausa musical y volvemos de inmediato para seguir conversando. Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com.